Muy buenas noches y bienvenidos a La Burbuja. Arrancamos la semana y yo creo que hay que poner las cosas claras. El chocolate es espeso, las cosas tienen que ser claras y debemos de enterarnos de una vez por todas que hay conceptos innegociables, que esto no se puede debatir, que esto no es cuestión de a ver cuánto me das tú o cuánto nos repartimos. España es una única nación, a ver si le queda claro a todo el arco parlamentario. España es una única nación, indisoluble, que hay que preservar y que tenemos el derecho y el deber de que se mantenga unida. Esto hay algunos que creen otra cosa, que defienden la nación de naciones, que defienden la plurinacionalidad, una España federal. No, reconocemos las diferentes sensibilidades, las diferentes diferencias que existen dentro de la nación española y que nos hacen más ricos culturalmente, más ricos en relaciones, más ricos gastronómicamente, en el lenguaje, en la literatura, pero ya está, vamos a dejar de hacernos pajas mentales, que algunos son muy mayores, pero todavía siguen defendiendo ciertos discursos. Por favor, somos una única nación, o tenemos claro esto, o yo no sé para qué servimos, o tenemos claro que España es una única nación, o si no, le damos la razón a Sánchez, y aquí no estamos para darle la razón ni a Sánchez ni a todo ese filoseparatismo que ha ido anidando la política española y que nos ha llevado al precipicio como nación. Ojo, cuidado, que la nación es una, que no son 17 naciones, que cada nación no tiene varias naciones dentro de sí, que no estamos hablando de una nación de naciones, estamos hablando de una supernación, una nación que ha maravillado al mundo, una nación que ha sido clave en la historia universal, quizá la nación más importante del mundo, y por lo tanto no nos tenemos que avergonzar ni compadrear con aquellos que intentan parcelar, que intentan dividir, que intentan acotar una soberanía que es nacional. No es popular, como dicen los podemitas. No hay que entregarla, ni hay que disolverla, como un azucarillo se disuelve en el colacao. Hay que preservarla. Hay que construirla, hay que defenderla. Hay que otorgar esa categoría de nación única a la nación que se lo merece, España. Y bajo ese lema tenemos que estar todos remando. Y el que no quiera tiene la frontera muy cerquita, para marcharse, para darse un paseo, para lo que quiera. Pero no para intentar destruirla. Basta ya de seguir financiando, de seguir promulgando los discursos antiespañoles. La anti-España no puede tener la misma legitimidad que España, porque entonces, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la deriva? Pues eso, el fin absoluto, el que le podamos hablar de nuestros nietos. ¿Te acuerdas que había una nación que se llamaba España? Y que ahora, en una especie de Yugoslavia, en una balcanización de la nación, nos convirtamos cada uno en lo que buenamente se pueda. A ver si se enteran los magnates, los ricachones que vienen ahora a darnos lecciones de qué es una nación, que la patria es lo que nos sirve a los trabajadores para poder tener una defensa, poder tener un paraguas, poder tener un clavo al que aferrarnos y al que agarrarnos. Porque la unidad de España es sagrada, es un deber moral el mantenerla, el realmente ir caminando juntos en la senda de la construcción del Estado que ha sido el más grande y que ahora, por culpa de Marruecos, por culpa de Sánchez, por culpa del separatismo, pues está siendo, pues eso, iba a decir la Bernarda, pues sí, pues nos hemos convertido en la Bernarda, la nación Bernarda, que aquí cada día, pues cada uno se siente de una manera y que igual que uno se puede sentir hombre, mujer o berraco, pues también uno un día se puede sentir español, otro día se puede sentir de Bratislava, otro día murcianico y otro día de Santa Coloma de Gramenet. Así que menos hacer caso al discurso de Juanga, sea quien lo defienda. A mí me da igual que defienda una moción de Vox o defienda, pues eso, el programa económico de Esquerra Republicana. Me da igual.
aquí hay una nación. Y el que no lo tenga claro está enfrente de lo que en esta casa se defiende. Está enfrente de lo que este servidor quiere llevar a cabo. Así que en la semana del pasado 8M, donde se ha entregado pues la sexualidad a 4 tiparracas que lo único que hacen es llevar sus complejos al BOE, a la legislación. La semana en la que Marruecos está haciendo y deshaciendo y dándonos cuenta que tenemos infiltrados hasta, vamos, hasta en la cocina. Pues en esa semana tenemos que tener claro que lo único que nos sirve como muro de contención frente a Sánchez es la nación española. Que frente al separatismo de Pujol, de Artur Mas y de Puigdemont, solo existe no el compadreo, no el conchaveo, no el pacto fiscal, existe la defensa de la unidad española, ya está, se acabó. No más turras, no más discursitos, no más turras. Y por lo tanto ya está bien de mercadear, de poner en almoneda la unidad de España, que parece que no aprendemos. Parece que no aprendemos. Y para analizar esta y otros temas que nos llevan y que nos tienen preocupados, pues tenemos a los mejores. Ignacio Fanconi, economista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Josué. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué pasa con el concepto de nación? No lo tiene claro Pachi López, no lo tiene Iceta, y otros tampoco parece que lo tienen claro. Claro, ellos no lo, viene un poco también con la moda que de vez en cuando el Partido Socialista tiene una estructura federal. Y lo que quiere es que España se parezca a él, se parezca al Partido Socialista. O sea, quiere que España sea lo que el Partido Socialista es. La realidad histórica de la nación española, pues como tú muy bien has dicho, Josué, no tiene ninguna posibilidad de discutirse. No ya por los reyes católicos. Los liberales ya sabéis que dicen que la España nace en 1812 y todas esas tonterías. Tampoco los reyes católicos. Luis Suárez, que ha sido catedrático de la Real Academia de la Historia muchos años. ¿Delantero del Inter de Milán? No, Luis Suárez, el que fue Real Académico de la Historia, presidente de la Real Academia de la Historia muchos años, especialista en historia moderna de España, tiene una frase de esas emblemáticas, ¿no? Para definir el periodo que él es especialista, ¿no? Dice que todo esto, a raíz de una serie de argumentaciones y tal, dice todo esto y otras muchas cosas más, demuestran lo que siempre se ha sabido. Es que España es una nación con muchos reinos y no un reino con muchas naciones como ahora se pretende hacer creer. Efectivamente, esa es una frase para esculpirla. Y hay otras, no hace tampoco ni siquiera los reyes católicos y no tampoco los visigodos, o sea, la diócesis de España en tiempos romanos estaba perfectamente delimitada y se delimitó así porque atendían no a un criterio geográfico, sino a un criterio de identidad común. Ya Sertorio, en el siglo I a.C., formó un Estado español. Fue una anécdota, duró 20 años, pero hubo un Estado español en el siglo I a.C. y lo hizo sin un solo espadazo. No lo hubiera podido hacer si no hubiera en esos procesos de coalescencia, como le llaman ahora los historiadores, no hubiera un elemento común, una capacidad coalescente entre esos pueblos prerromanos. Norberto Pico, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Josué, y muchas gracias a Ignacio Fanconi por haber introducido así el tema de la nación. Seguramente al que le convendría escucharlo es a José Luis Rodríguez Zapatero, que siendo presidente del gobierno de la nación española, dijo que el concepto de nación era un concepto discutido y discutible. Es decir, el presidente de la nación decía que aquello de lo que él era presidente era un concepto discutido y discutible. Entonces, claro, pues mal vamos, mal vamos. Decías muy bien también en tu editorial, Josué, que España es una nación, una sola nación, pero es una nación diversa y plural. Y que esa diversidad y esa pluralidad no solamente no van en contra, jamás han ido en contra de esa unidad, sino que han sido su acicate. La pluralidad cultural, folclórica y toda esa diversidad de la que disfrutamos en España es patrimonio cultural de todos los españoles y hay que protegerlo y hay que fomentarla. Ahora bien, jamás esas diferencias pueden ser utilizadas en contra de la común nación española, como sucede a día de hoy, ¿no? Entonces, hay que hacer una reflexión de cuáles son además los mecanismos políticos que están reforzando ese desapego
de buena parte de los españoles hacia la nación española. No solamente en las comunidades autónomas donde gobiernan grupos secesionistas, sino incluso donde no gobiernan secesionistas hay un cierto distanciamiento de la común nación española. Yo creo que eso procede, por una parte, de que España es una desconocida para los españoles. Los españoles pues tenemos un mal concepto de nuestra nación, entre otras cosas porque la conocemos solo a través de las críticas de sus enemigos de fuera y enemigos de dentro. Entonces, claro, cuando tú conoces a alguien solo a través de sus críticos, pues la imagen que tienes de ese alguien o de ese algo es una imagen deformada. Hay que tratar de que los españoles conozcan España como ha sido a lo largo de los siglos, porque yo creo que estarán muy orgullosos entonces de sentirse españoles y defenderán la nación española. Y luego, pues como, si quieres decirlo así, como programa político, pues mira, hay que acabar con el modelo autonómico. El modelo autonómico no solamente es un fracaso desde el punto de vista de la administración, porque ha duplicado todas las competencias, que están multiplicadas por 17. El modelo autonómico no solamente es costosísimo, es inviable que el Estado español subsista a esta hipertrofia que le procuran las 17 comunidades autónomas, pero es que además de todo eso, el modelo autonómico ha impulsado el secesionismo. Entonces, mientras no cortemos esa sangría, mientras no acabemos con el modelo autonómico, mientras no se revierta y se empiecen a devolver las competencias esenciales al Estado central, pues España va a ser inviable. Con lo cual, cuanto más tardemos, más difícil va a ser. Cuanto más tardemos en hacerlo, además, pues más doloroso va a ser. Así que pongámonos ya a ello. Manos a la obra, efectivamente. Hablabas de José Luis Rodríguez Zapatero. Y este fin de semana, hace 19 años, que por cierto os voy a preguntar dónde estabais entonces, que cantaba Manolo García, cuando tanto te necesité, pues ocurrió el mayor atentado de la historia de Europa. Mayor atentado de Europa que dio lugar a que Zapatero llegase al poder. Hoy nuestro querido Alfonso Rojo pues editorializaba su sección hablando de ese día se jodió el Perú, ese día se jodió España, es decir, el rumbo de España cambió absolutamente. Absolutamente. No solo por lo que vino después de la alianza de civilizaciones, sino también por la política que llevó a cabo Zapatero, que ya se venía escribiendo de alguna manera, pero Zapatero, sin duda alguna, abrió esas heridas que ya se estaban abriendo y terminó ese proceso de demolición del que al principio estábamos hablando. Bueno, pues la Mónica García, sí, la del barrio del Niño Jesús, que para el que no lo sepa es uno de los barrios más ricos de toda Madrid. Pues esta señora ha dicho que lo del 11M fue un accidente. En mi barrio teníamos una rima con accidente que es un poco grosera. Y como sé que la mujer y la suegra de Ignacio ven este programa, y muchas señoras, pues no la voy a reproducir. Pero ustedes, si son de barrio, saben que rimaba con accidente. Por lo tanto, vamos a ver a Mónica García y luego le pregunto a mis contertulios qué opinión tienen del 11M. Es un día para recordar a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos aquellos que sufrieron este terrible accidente. Y también es un día para recordar nuestro servicio. O sea, un accidente. O sea, fue, ya te digo, lo mismo que el Ya 42 o lo mismo que otras desgracias que han ocurrido, pero de forma absolutamente accidental. ¿Tú eres miserable o qué eres, Mónica García? Porque esto no es un lapsus, pues si no hubiese salido ya a rectificar. ¿Tú eres una miserable o te ríes de las 193 víctimas? Ignacio Fanconi, ¿qué fue para ti el 11M? Pues ¿Dónde estabas? Pues recuerdo aquella mañana, yo estaba trabajando y bueno, surgió una iniciativa de un compañero y tal de cortar la calle a 3 días del programa electoral. Este compañero, bueno, pues era una persona de reconocida afiliación izquierdista y entonces enseguida quiso aprovechar, o sea, parecía que estaba en sintonía con el propósito del 11 de marzo. Mira, el 11 de marzo fue muy importante para todo el mundo, porque lo fue en general para la historia de España. En mi caso particular, porque me has preguntado, caso a mí personalmente, fue el inicio de mi vida de activista político. Yo hasta entonces era Interesante esto. Era un cabreado más que veía la destrucción de España en dosis asimilables a través de la televisión y de los telediarios, pero donde empecé a militar en un montón de asociaciones, colaborar con Convivencia Cívica, con el foro de Hermoa, con Convivencia Cívica Catalana, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Es decir, donde yo me activé políticamente fue efectivamente a partir del 11 de marzo.
empecé a militar en todas esas cosas, a leer un montón de filosofía política, de teoría política, o sea, empecé a ser una persona políticamente activa. ¿Por qué? Porque el 11 de marzo también colaboré con los Peones Negros, no sé si lo recuerdan lo que fueron, una asociación que se organizó simplemente para averiguar la verdad de lo que pasó en el 11M. En el 11M hay muchas cosas que ignoramos, pero no lo desconocemos todo. Sabemos 3 cosas. Pero voy a dejar eso para el final. Mira, el 11M es que es muy largo, yo eso lo he estudiado mucho, perdona. El 11M, todos los episodios del 11 se puede empezar a hablar de los trenes, se puede hablar de lo que explotó en los trenes y del material de detonación que se utilizó, se puede hablar de la trama de Asturias, de los de Leganés, que se contaron 5 versiones distintas de los suicidios de Galés. Se puede hablar de la Renault Kangoo, o se puede hablar de por qué destruyeron los trenes, o de Morata de Tajuña. Pero el punto fundamental es la mochila de Vallecas. Es la prueba de cargo, es la que conduce a los que fueron condenados. Sin esa prueba, los que ahora están condenados por eso, los que fueron condenados por eso, no hubieran sido condenados. La mochila famosa número 13, que como sabemos estaba preparada para no explotar, no es testimonio nuestro, sino de los TEDx. Esa mochila de Vallecas, en el resumen de la sentencia, que es lo que yo he leído, porque la sentencia tiene chiquicientos mil folios, pero el resumen tiene 660 folios, perdón, en el resumen de la sentencia, en el segundo párrafo, el juez se apresura, los jueces, porque eran 3, se apresuran a decir: la mochila número 13 es prueba verdadera porque nunca se interrumpió la cadena de custodia. Esto es falso. Primero, sí se interrumpió la cadena de custodia, en primer lugar, y además lo que invalida la prueba no es que se interrumpiera o no la cadena de custodia, sino que esa mochila nunca estuvo en el escenario del crimen. Es decir, los trenes fueron supervisados, como cualquier escenario de cualquier crimen, por la policía, en este caso es policía especializada, los TEDx. Los TEDx recogieron todos los bultos, todos los mochilas, todos los bolsos de señora, todo lo que pudiera tener algún valor. Además, modernamente, 20 años es todavía modernidad, ya los escenarios del crimen ni siquiera se fotografía, sino que se filma, y se filmó varias veces. Se recorrieron todos los lugares donde explotaron los trenes. Bien, pues en esas filmaciones luego se visualizaron ante los jueces, y allí no aparece la mochila número 13. Por ningún lado. Se les preguntó a los TEDx que recorrieron el escenario uno a uno de forma individualizada y por separado si habían visto esa mochila en los trenes. Todos y por separado dijeron que no habían visto esa mochila. Y lo peor fue en la vista oral, que es que ya parece que lo estoy viendo, lo tengo grabado en la retina. Yo lo seguí esto con mucha intensidad. Entonces, la acusación particular le pregunta al jefe de los TEDx, porque los TEDx no fueron a declarar uno a uno todos, sino que dice, pero bueno, una cosa, la mochila, el número 13, ¿usted la vio en IFEMA, en el pabellón de IFEMA? No. ¿Usted la vio en los trenes? No. Dice, ¿y entonces cómo llegó la mochila a la comisaría de Vallecas? Y el jefe de los TEDx le dijo esta pregunta, dice, yo no lo sé. ¿Y usted? O sea, nunca estuvo en el escenario del crimen. No, esa mochila, además lo vieron los TEDx y cuando la supervisaron vieron, está preparada para no explotar. O sea, esta es y luego tenía tornillería. Que es que todo esto es muy largo de contar, claro, porque de esto fueron más de un año de muchísimas cosas y la goma 2 seco y tal. Entonces, lo importante es que del 11M no lo sabe, hay muchas cosas que ignoramos, pero eso no quiere decir que lo desconozcamos todo. Sabemos 3 cosas fundamentales. Sabemos que el 11M se realizó, la sentencia dice que no conoce los autores materiales intelectuales del crimen. Lo dice la sentencia, la sentencia dice que no se conocen cuáles fueron los autores intelectuales del crimen. O sea, la sentencia lo dice. Sí, sí. Y hay 3 cosas que sabemos con toda certeza. Los que organizaron el atentado del 11 de marzo, sabemos que lo hicieron para que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones. Sabemos que lo consiguieron y sabemos que están libres. Y sabemos que no fue un accidente. Mónica García, a ver si te enteras. Norberto Pico, ¿algo que añadir al 11M? Bueno, ¿dónde estabas tú? Yo trabajaba entonces en San Sebastián de los Reyes, no, perdón, en Alcobendas, en un polígono industrial de Alcobendas, y me trasladaba allí en mi vehículo particular desde Carabanchel, donde residía todavía entonces, y recuerdo el atasco monumental que tardé varias horas en llegar, ¿vale?
Yo creo que hay muchísimo que comentar. Efectivamente, yo creo que en la historia de España hay un antes y un después de aquellos atentados y de las consecuencias políticas y de toda índole que tuvieron. Sobre los hechos. Efectivamente, como ha dicho Ignacio Fanconi, los hechos están insuficientemente aclarados, de tal manera que para mí forman parte de eso que yo llamo los expediente X de la democracia, que son sucesos luctuosos, muchos de ellos, que han ido modulando, que han ido cambiando, que han ido conformando la realidad política tal y como es, que si no se hubiesen producido, la realidad política sería otra muy distinta, e insisto, que están insuficientemente aclarados. Estamos hablando de hechos como el primero de ellos, seguramente, el asesinato del entonces presidente del gobierno, Almirante Carrero Blanco. Estamos hablando años más tarde del 23F. Estamos hablando de este 11M. Estamos hablando del Bar Faisán. Un montón de sucesos, ya digo, muchos de ellos con resultado de violentos y de muertes, que están insuficientemente explicados. No cabe pensar que los 4 desarrapados que fueron condenados fueron la inteligencia que llevaron a cabo estos atentados, que estaban perfectamente diseñados, estaban perfectamente coordinados. Es muy probable que hubiese eso, una inteligencia. ¿A qué me refiero con una inteligencia? Pues unos servicios secretos. Los españoles, los de una nación extranjera o en coordinación unos de ambos. Infiltrados en contra del gobierno que estaba entonces, desde el gobierno, eso no lo podemos saber. ¿Qué es lo que sí sabemos? Sabemos que el 11M y el cambio de gobierno al que dio lugar ha supuesto un antes y un después en la política española. Es verdad que todo lo que sucede a día de hoy, según mi parecer, en la política española estaba ya escrito en la transición, estaba ya escrito en la Constitución española, es decir, la Constitución española preveía esta deriva que han tomado, o por lo menos no éramos muy listos, daba lugar a, ¿vale? Pero sí que es verdad que todo el proceso se ha acelerado en una pendiente que se ha deslizado desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Los nacionalismos, la hegemonía cultural de la izquierda, la modificación de leyes sustanciales, el encanallamiento de la vida social, de la convivencia, todo eso se ha acelerado desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y lo hizo gracias a los atentados del 11 de marzo. También las relaciones internacionales. Es decir, España, por ejemplo, en este gobierno de Pedro Sánchez ha dado un giro en su política respecto de Marruecos y del norte de África, de la relación de España con el norte de África, pero seguramente ese giro se comenzó a dar ya en el 11 de marzo. Bueno, pues hay más que sospechas de que Marruecos tenía algo que ver con esto del 11M. Vamos a hablar acerca de la política internacional, porque evidentemente la manipulación fue burda, que ese es otro capítulo del 11M. ¿Dónde están las 3 capas de calzoncillos? Ferreras, Iñaki Gabilondo, Ana Terradillo, ¿dónde están los terroristas suicidas de las fuentes antiterroristas que os chivaron eso? ¿Dónde están? Ellos no están, porque no estaban, pero vosotros estáis trincando todavía, ganando millones de euros viviendo de mentira a los españoles. Eso, el piso de Leganés era un piso de Franco de la policía. Bueno, sí que, de verdad, los agujeros negros del 11M es espectacular, ¿no? Pero yo sé dónde está Ferreras ahora, dónde está el director de servicios informativos de la cadena SER, dónde está Ana Terradillo presentando en la 4, Iñaki Gabilondo, una oda a Iñaki Gabilondo, la ola a Iñaki Gabilondo. Pues nos mintieron. Y llevaron a acercar las sedes del PP, de la oposición. Un PP que, vamos, iba a decir el pobre, pero no, porque era el gobierno. No supo ni por dónde se anduvo. Salió por la mañana, ha sido ETA, no sé, Aceves, ¿os acordáis? Más nervioso que un flan. Pues, ¿y qué hacemos ahora? Pues miren lo que dice ahora María Jesús Montero. Dice que ahora sí cuenta España a nivel internacional. Pamear y no echar gota. Porque cuando el presidente Sánchez llegó a la Moncloa, había un importante problema de autoestima en este país. No pintaba nada España en el contexto internacional. La opinión de España no servía, no valía. Simplemente entre algunos que tenían más capacidad decidían cómo había que afrontar una crisis o cómo había que sortear, en este caso, lo que significa la subida de la luz. Y ha sido con un presidente socialista, con un presidente preparado, que tiene liderazgo a nivel europeo, que se bate el cobre en Bruselas cada día, todos los días. Dice María Jesús Montero que tenemos un presidente que se bate el cobre en Bruselas para defendernos cada día.
Ignacio, ¿tú crees que nos defiende Pedro Sánchez a nivel internacional? ¿Que España ahora sí cuenta? No, creo que lo que se defiende es su posición, porque es un hombre muy cuestionado también en las instituciones europeas y él va allí a defender su posición como presidente del gobierno porque está bajo sospecha de todas las instituciones europeas por sus tendencias autocráticas y por toda la deriva, la invasión de los poderes judicial, por la invasión que en Bruselas también lo saben, en todo el mundo lo sabe. Bruselas nos ha dicho que tenemos que hacer un recorte de 40.000 millones. De los medios de comunicación, la disposición de los presupuestos generales del Estado con carácter ideológico y político, todo eso, las cancillerías y las embajadas y todo el mundo en Europa también lo sabe. Entonces él va allí a defenderse de las sospechas que está alimentando. Esto es lo que dice. Roberto, ¿qué te parece? ¿Contamos algo a nivel internacional? Vamos a ver, por hacerlo gráfico, por hacerlo visualmente. Pedro Sánchez no es el presidente del gobierno de España. Pedro Sánchez es un empleado de Bruselas. Pedro Sánchez es un lacayo de la OTAN. Pedro Sánchez es el conserje de fondos de inversión internacionales como BlackRock, que están apoderándose de prácticamente toda la industria y todas las finanzas en España. No, España no pinta nada. España es una colonia. España ha sido invadida por potencias extranjeras, por organismos internacionales, ha sido también militarmente invadida por los ejércitos de la OTAN y señaladamente de los Estados Unidos. España no tiene soberanía. O sea, es mentira que España pueda pintar nada, porque, insisto, España es ahora mismo una nación sin soberanía. Y sin soberanía no se puede hacer absolutamente nada. Necesitamos recuperar la soberanía para poder hacer las políticas que convienen a España y a los españoles. Y eso es previo a cualquier programa político. Cualquier programa político que se presente, pero que no lleve previamente una reclamación de la soberanía nacional frente a instituciones internacionales como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, la ONU, la OMS, todas estas, si no se recupera la soberanía nacional frente a todos estos organismos internacionales, no se puede llevar a cabo política alguna, pero ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Es mentira. Insisto, somos una colonia y Pedro Sánchez es el actual CEO, el actual delegado de todas estas organizaciones en España. Por cierto, como antes lo fue Rajoy y como muy posiblemente mañana lo sea Feijóo o el que suceda a Pedro Sánchez. Sí, Aznar ponía los pies encima de la mesa, le hacían homenajes en el Capitolio, pero al final no dejaba de ser ese seguidismo, esas ratitas frente al flautista Amelí. Pero es verdad que Sánchez, hoy hemos conocido información que a mí me deja patidifuso, ojiplático. La hija del comisario general de Información trabajó durante años desde España con espías marroquíes. Pero estamos trabajando para el enemigo. O sea, es el enemigo que se ponga. O sea, llevamos a Agustín, el de la Garterana, al espía, trabajando para Marruecos. Pero bueno, ¿esto qué es? Y eso es de lo que nos enteramos, Josué. Imagínate lo que habrá. Si eso llega al conocimiento del público general, pues también supimos que una de las chicas, una de las, no sabría cómo llamarle, de las amigas de Pablo. Novia, es una novieta. Una de las novias de Pablo Iglesias. ¿Concubina? No lo sé si, bueno, lo creo es que si llegaron a vivir algo tiempo juntos, no lo sé. No, venga, que me da igual. Ya es que ya llega un momento en que todas las polémicas. ¿Cómo se llamaba esta chica? Dina Busselham, la que le dio la revista luego, le dio una revista. Bueno, pues esta chica, efectivamente, supimos que era un agente de los servicios de inteligencia marroquíes o que trabajaba para ellos. Entonces, bueno, si de estas cosas nos enteramos, Josué, imagínate todo lo que habrá. Madre mía, ¿qué habrá en ese móvil? Para que esté Pedro Sánchez como esté. Vamos a acabar esta tertulia hablando de la oposición. Por un lado, Vox presenta tamames, que cree que España es una nación de naciones, y Feijóo dice que con tranquilidad hay que tomarse esto, que la receta es la tranquilidad. Vamos a ver a Núñez Feijóo hablando de moderación, de tranquilidad. Y ya os aseguro que nuestra receta es la tranquilidad. No vamos a caer en ninguna provocación, y cuando digo ninguna provocación es ninguna. Y en tercer lugar, usarán todo lo que puedan para tapar sus líos internos. Y como siempre, tendrán quienes les ayuden. Pues para ayudar a Sánchez, que nadie cuente con el Partido Popular. Para ayudar a Sánchez, que no cuenten con el PP.
Norberto. Bueno, la tranquilidad es la que tiene Pedro Sánchez si Feijóo es la oposición, porque no le va a sacar del gobierno en la vida. De hecho, creo que no hay todavía ni una sola encuesta. O sea, con todo lo que está perpetrando este gobierno que llegó al poder y que se ha mantenido en el poder gracias no solamente a Podemos, sino a fuerzas políticas como Esquerra Republicana de Cataluña o como Bildu, bueno, pues pese a toda esa legislatura en la que el propio Arnaldo Otegi reconocía que ellos le marcaban la agenda al gobierno de España, pues pese a todos los pesares, pese a su inutilidad, incluso cometiendo errores gravísimos cuando legisla, como con la ley del solo sí es sí, incluso acabando o reforzando una cosa que ya no existía, que era la independencia judicial, acabando con la independencia judicial. Haga lo que haga, con esta oposición, que está muy tranquila, efectivamente, no va a salir de la Moncloa en la vida. Pedro Sánchez, vamos a ver, tranquilidad cuando no hubiese problemas en España. Pero España es una nación que está a punto de desaparecer, víctima de los separatismos y víctima de la inutilidad de los que han parasitado sus instituciones en los últimos 40 años. Ahora Feijóo aspira a parasitar en la presidencia del gobierno, pero no a presentar un programa de oposición a lo que está haciendo Pedro Sánchez. Simplemente, bueno, algo cosmético. Nosotros vamos a hacerlo, pero desde la tranquilidad. No vamos a promocionar el enfrentamiento. Es que a lo mejor ha llegado el momento de ir al enfrentamiento. Claro, cuando el rival político se trata de imponer de forma totalitaria, como están haciendo las izquierdas, pues a lo mejor es que tú necesitas un discurso que se contraponga a ese discurso totalitario de las izquierdas. Lo que no vale es mirar para otro lado y decir, bueno, son muy radicales. Nosotros vamos a estar tranquilos, que con la tranquilidad todo volverá a su sitio. No. Quizás estos del Partido Popular, no lo sé, ellos se atribuyen a sí mismos el papel de buenos gestores. Quizás en una época en la que España no tuviese problemas estructurales, problemas de continuidad histórica como nación, pues a lo mejor servirían efectivamente para gestionar las cosas públicas. Pero en esta situación de excepcionalidad en la que vive la nación española, estos señores no sirven para nada. Tranquilidad y buenos alimentos, decía mi abuelo. Yo no sé, de verdad, si con la tranquilidad vamos a ganar algo, vamos a cruzar el Rubicón y vamos a conquistar la realidad que necesita España. Vamos a verle también al señor Feijóo. Hoy ha tenido reunión de la directiva nacional, ha estado con sus varones a los que, según informa el diario El Mundo, pues da libertad para pactar con Vox o dejar de hacerlo, que tengan prioridad en el PSOE, pero que, oye, si les queda... Si la tarde se levantan y ven que no llueve, pues que pacten con Vox. O sea, esta es la derecha que tenemos en España, peleada entre ellos, mientras Sánchez se ríe. Decía antes Norberto Pico, no hay encuestas. Sí hay encuestas que le dan una victoria bastante apabullante a Feijóo, por lo menos con alta diferencia. Veremos a ver lo que pasa. Yo creo que así no ganamos. Pero que ojo a ver qué es lo que sucede al final, porque hay encuestas que lo que están diciendo. Pero bueno, vamos a ver a Núñez Feijóo hablar de principios. En este caso, los principios del gobierno, que aquí no se va nadie, aquí no dimite ni el apuntador. Por tanto, para echarlos como para irse, eso sí, hay que tener principios. Pero ni unos ni otros se atreven a decir hasta aquí hemos llegado, y por eso, porque no hay principios. Bueno, es verdad que hay un principio, que es mantenerse en el ministerio, en la Secretaría de Estado, en la Subsecretaría, en la Secretaría General, en la Dirección General. Eso es un principio inmutable y lo único que une al gobierno actual. Ignacio, ¿el único principio de este gobierno es quedarse, parasitarse dentro del poder? Sí, pero el único principio del Partido Popular es llegar al poder. O sea, dígame cuál es la diferencia. O sea, estoy completamente de acuerdo en las críticas que hacen, pero al mismo tiempo ellos tampoco tienen... Lo que no comprendo es este señor Feijóo, ¿por qué se empeña? Porque este me parece que era un discurso más en clave interna, estaba dirigido a los cuadros de su partido, tal. ¿Por qué se empeña en repetir lo que ya está claro? O sea, este señor ha dicho que su proyecto político es la tranquilidad, que es decir, que su proyecto político es no hacer nada y no cambiar nada. Eso es su proyecto político. Y es ocioso que lo repita y lo repita porque ya todo el mundo lo sabe. O sea, es reiterativo. Todo el mundo sabe que el proyecto político del Partido Popular es no cambiar las políticas de izquierda. Ellos tienen, porque les gusta darse esa propia propaganda, tienen la propaganda de decir que ellos son mejores gestores.
Entonces, lo que quieren hacer es lo mismo que el PSOE, pero dicen que gestionando mejor. Esto ya, con ese discurso ya ganó efectivamente Rajoy. Y tuvimos lo que tuvimos. Y tuvimos lo que tuvimos, una cosa que no sirvió para nada. Si en lugar de ser presidente del gobierno, Mariano Rajoy hubiera nombrado presidente del gobierno a un poste de teléfonos, todo hubiera ocurrido exactamente igual. Porque es que ese hombre jamás hizo nada. El bolso de Soraya. Siempre, fue presidente. Siempre pensaba, como este hombre, como Feijóo, que la mejor acción es no hacer nada. Que lo más prudente es no hacer nada. Y que todo. Cuando llegó el golpe de Estado del secesionismo catalán, no hacer nada. Siempre pensaba que. La política del escondite inglés, ¿no? Sí, siempre pensaba que lo mejor es no hacer nada. Entonces, este tipo de gente, pues ya sabemos que su proyecto político es así. Lo que no sabemos es por qué lo repite. Y cuando se queja de que el Partido Socialista no tiene valores, por favor, que nos explique cuáles son los suyos. Sí, es verdad. ¿Qué defiende él? O sea, cuando él dice que sí defiende valores, que nos digan qué de valores defiende, porque esto me recuerda una vez que una entrevista famosa que le hicieron a Álvarez de Toledo, a Cayetana, no me salía el nombre, gracias, Josué. Entonces se pasó un cuarto de hora diciendo que es que el Partido Popular había renunciado a dar la batalla cultural, y que el Partido Popular había renunciado y que había que dar la batalla cultural y tal y no sé qué, y ya el que le entrevistaba dijo: ¿Qué batalla cultural daría usted? ¿Sobre qué incidiría usted para esa batalla de valores y de principios y tal? Y se quedó así un poco y dice: bueno, el impuesto al patrimonio, eso ya muy hay que quitarlo. Ignacio, tenemos que cortar. Venga, perdón. No, has estado muy bien. Esa anécdota es muy clarificadora. Norberto Pico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Josué. Gracias, Ignacio Fanconi. Y nos vamos directos a Barcelona, porque en Barcelona va a haber unas elecciones el 28 de mayo. Ya han salido las encuestas, pueden darnos un poco de luz, y estamos con Ana Grau para hablar de, bueno, pues los mocos que parece que se va a comer Ada Colau, la señora Ada Colau, porque en las encuestas le dan tercera. Ana Grau, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches, ¿cómo vamos? Pues bien, ahí dando la batalla. ¿Qué te parecen estas últimas encuestas acerca de esos comicios en Barcelona, donde vas a ser la candidata para intentar gobernar Barcelona y cambiar sobre todo las políticas de Ada Colau? Pues mira, yo siempre he manifestado, ya me conoces, José, mi escepticismo sobre las encuestas, porque, por ejemplo, esta encuesta en concreto, claro, digamos, son muy poquitas entrevistas en muy pocos días, tiene un margen de error de 3 puntos. A ver si yo sumo ese margen de error, al que me da, voy a sacar todavía más de lo que me esperaba en mis propias encuestas internas. A ver, yo agradezco, me ha llamado mucho la atención que la encuesta aparezca como, bueno, de las candidatas mejor valoradas, de hecho, la mejor valorada después de Xavier Trias y la más de las chicas. Eso lo agradezco, pero bueno, sigo pensando que habría que manejar los sondeos con un poquito más de seriedad y no utilizarlos para intentar determinar el voto, ¿no? Pero bueno, en fin, que yo lo único que coincide todo el mundo es que Barcelona está muy harta de Colau. Yo creo que todo el mundo quiere librarse de Ada Colau y la única incógnita es cómo y con quién, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, la alcaldesa estaba declarando ante los tribunales, pues por temas de sus actividades favoritas, que son la prevaricación y la toma de decisiones que deberían ser consensuadas sin consensuar, y, por ejemplo, de hacer superillas vulnerando el Plan General de Urbanismo, disfrazándolas de obra ordinaria y mintiendo a los tribunales sobre el verdadero impacto de la obra, eso si se puede revertir o no concretamente. Y además, cuando la pillan, cuando los tribunales se piden, esto es culpa de los funcionarios, o sea, en un acto de gallardía, al revés te lo digo para que me entiendas, Colau le echa la culpa a los funcionarios del ayuntamiento. Pero bueno, yo creo que en pocas cosas hay tanta unanimidad en Barcelona sobre que hay que descolauzar. El problema es cómo, porque bueno, yo creo que en la política catalana y barcelonesa hay muchos vicios de comodidad, mucha gente acomodada pues con el establishment, con los pactos, con la carguitis, con la chiringuititis, y ahí hay que meter un buen manguerazo enérgico y hacer mucha limpieza. Señora Grau, entiendo que esto pues habrá que llegar a las elecciones y habrá que abrir las urnas y ver cuántos votos se sacan, pero vimos cómo Manuel Valls posibilitó la alcaldía de la señora Colau frente al independentismo. Si está en su mano, ya sé que Isi es Isidoro e Isidro, pero si está en su mano para tranquilizar a los votantes,
¿Usted hará alcaldesa a Ada Colau o hará a una marca independentista, ya sea el señor Trías o el señor Maragall? Mire, le voy a dar una primicia, señor Cárdenas. Yo me voy a presentar a la investidura. Yo, saque más o saque menos, una cosa buena del Ayuntamiento de Barcelona es que, a diferencia del Parlamento de Cataluña, donde aunque ganes las elecciones no te puedes presentar a la investidura si no te nombra, digamos, el presidente del Parlamento. Por eso Inés Arrimadas no pudo optar y Salvador Illa tampoco. En el Ayuntamiento no existe esa restricción y cualquiera que esté dentro, que tenga los votos para ser representante, para ser munícipe, puede optar a la investidura. Yo optaré a mi investidura y si por lo que sea no lo consigo, pues yo mis votos no están a disposición de nadie por su cara bonita. Bueno, de Colau seguro que no, ya he dicho que no, porque una de las pocas virtudes, por no decir la única, de la actual alcaldesa, esperemos actualmente y efímera, alcaldesa de Barcelona, es que no engaña a nadie, se la ve venir de lejos. Si ella dice que se va a cargar algo, se lo carga. Si dice que va, bueno, pues a hacer una barbaridad, la hace. Todos los demás partidos yo creo que han sido, en el mejor de los casos, dudosos, poco claros, hipócritas, decir una cosa y hacer la otra. O sea, hay gente en Barcelona que no sabe que el Partido Socialista lleva 8 años cogobernando Barcelona con la señora Colau, es decir, siendo cómplice de todas y cada una de las tropelías de la señora Colau. Hay mucha gente en Barcelona que no es consciente, pues yo que sé, de que todos los partidos menos Ciudadanos le han votado o se han abstenido por lo menos en los presupuestos de Colau. Claro, por ejemplo, Ada Colau metió un incremento bestial de los impuestos en Barcelona en el año 2020, pero una salvajada, para que te hagas una idea, Josué, pues yo que sé, una terraza de un bar en la Plaza Real podía pasar de costar 5.000 euros en tasas a costar 45.000. Subieron al 100% el impuesto del cementerio, de enterrar a las personas, cosa que no se revirtió durante la pandemia. Están aumentando el IBI un 5% anual. El canon del agua es una salvajada porque incluye el canon de residuos y tal. Todo esto no se quiso revertir en pandemia, pero bueno, toda la gente que lo critica, pero le ha ido votando presupuestos a Ada Colau, ha votado estos presupuestos con estas salvajadas de impuestos, con estos diezmos aplicados con una crueldad tremenda a la ciudadanía. Bueno, pues mi prioridad es quitar esto y yo voy a ir, ya lo he dicho muchas veces, con mi programa. Yo ya voy perfilando las líneas rojas de mi programa. La primera de ellas es el bilingüismo institucional en el Ayuntamiento de Barcelona por ley, por ordenanza, nada de todo en catalán o en vikingo, todo en catalán y en español, y el español tiene que estar garantizado por reglamento, por ley y por ordenanza. Otra línea roja es que voy a crear una concejalía 60+, para mayores de 60 años, que no solo les atienda y garantice sus cuidados, sino que les ponga en el centro de las políticas culturales y sociales. Tenemos que aprender de nuestros mayores, que no son una carga, que son una inspiración y ya vale de hacer como si estorbaran. Otra línea roja es que yo quiero hacer de Barcelona otra vez la capital de un boom cultural, de creatividad en español y literaria y audiovisual, es decir, bilingüe. Lo que pasa es que en catalán ahora mismo ya está garantizado. Pues yo quiero que haya como volver a la Barcelona del boom. Quiero metro las 24 horas los fines de semana, quiero ocupas fuera, quiero política social de vivienda de verdad, pero bueno, quien me cumpla a mí el programa, pues podrá contar con Ciudadanos para apoyarle. Y si no, me estaré a verlos todos venir y a meter el dedo en el ojo a cualquiera que haga maldades a los barceloneses. Me mola esa Barcelona, le tengo un cariño especial, mis padres se conocieron allí, o sea que yo soy gracias a Barcelona, así que me mola ese modelo de ciudad. Para acabar, Ana Grau, hoy he estado por la sede del PP y he de decir que están un poco cabreados contigo, porque dicen que si se está dividiendo el voto a la derecha, si es inútil votar a otras formaciones que no sea el Partido Popular. ¿Qué decirle al PP que está cabreado con que existan otras siglas, otras marcas que también se presenten a la alcaldía de Barcelona? Hombre, a ver, yo a los hechos me remito. A ver, en Cataluña, Ciudadanos tiene el doble de diputados que el PP en el Parlamento de Cataluña. En las pasadas elecciones sacó bastantes más concejales en Barcelona que el PP de Cataluña. Tenemos bastantes más concejales e implantación territorial en los municipios que el PP de Cataluña. Y para acabarlo de arreglar, bueno, yo creo que con un candidato como Xavier Trías
al frente de las opciones del separatismo, pues el PP de Cataluña va camino de otro Majestic. Entonces, a ver, yo si de verdad les preocupa que se divida el voto, yo no tengo ningún problema. A ver, cada vez me queda menos hueco en mi lista para independientes, pero quien se quiera postular para venir a mi lista de Ciutadans, pues todavía está a tiempo. Pero Ciutadans, que nadie se engañe, va a estar en el Ayuntamiento de Barcelona. Ciutadans es la madre del cordero del constitucionalismo en Cataluña y nadie que pretenda que se quite Ciutadans ama el constitucionalismo en Cataluña, porque nosotros somos la única garantía de que el constitucionalismo en Cataluña y en Barcelona no se sacrifica ningún cambio de cromos. Yo creo que el PP, que en otros territorios es fuerte y hasta no tengo ningún empacho en reconocerle que ha hecho un buen trabajo. Por ejemplo, mira, el PP en todas partes promete bajar impuestos y no los baja, excepto en la Comunidad de Madrid. Ahí debo reconocer que Isabel Díaz Ayuso prometió bajar impuestos y los ha bajado. Pero, por ejemplo, los gobiernos del PP nacionales siempre prometen que van a bajar impuestos y luego llegan y con la excusa de que está todo muy caro, pues no sé, estuvimos 18 años con los presupuestos de Cristóbal Montoro y Montoro no solo no bajó impuestos, sino que los subió sin piedad y recaudó con una guadaña asesina. Entonces, bueno, oye, yo lo que digo lo hago, lo que hago lo digo, y que pierdan toda esperanza de que yo no me presente a lo mío, a lo que es lo mío, a lo que es de Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona, que es defender el constitucionalismo y la libertad. Pues el mensaje queda clarísimo. Ana Grau, muchísimas gracias y vamos a ver cómo va avanzando la campaña, vamos a ver cómo van avanzando esas encuestas y sobre todo qué deciden los barceloneses. Muchísimas gracias por estar en la burbuja, Periodista Digital. A vosotros, como siempre, un abrazo. Gracias, de verdad. Bueno, pues ya ven, vamos a ver. Ojalá, de verdad, que tanto Ciudadanos como PP como Vox supongan la tumba política de Ada Colau. De verdad. O sea, ojalá. Ojalá. Van ellos diciendo, Madrid será la tumba del fascismo. Pues a ver si va a llegar lo que ellos llaman el fascismo y les va a enterrar a ellos. Y yo de verdad deseo con mi corazón y mi raciocinio que Ada Colau deje de ser alcaldesa de la ciudad preciosa de Barcelona. Que es verdad que a mí me gusta más Madrid. Yo en Madrid soy muy feliz, pero Barcelona, como les he contado, le tengo un especial cariño y Barcelona, creo, si lo siguen votando se lo merecerán, porque yo ya no sé qué pensar, pero sé que nos ve mucha gente de Barcelona y sé que no queréis a la Colau ni en pintura, pero ni en pintura, o sea, que se vaya a eso, a vestirse de abejorro, o yo no sé qué se vestía la Colau, que aquí nuestro Alfonso Rojo pues le tuvo que cantar las 40 en una ocasión. ¿Se acuerdan ustedes, no? De aquel momento. Pues vamos a acabar este programa con nuestro querido Javier Igartua y su sección de víctimas del terrorismo. Como cada lunes contamos con él. Javier, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que descansado. Bueno, eso está bien. Hoy ha tenido un éxito que no te puedes imaginar nuestra entrevista del sábado, ¿eh? Sí, eso parece. Eso parece, bueno, me alegro que a la gente le haya gustado. Yo intento ser claro siempre en mis planteamientos y tú que me sabes meter las gomas muy bien, pues oye, pues ha quedado fantástico, ¿no? Cuando se habla claro, la gente lo agradece. ¿De quién nos vienes a hablar hoy? ¿Qué víctima del terrorismo has querido seleccionar en esta semana? Pues hoy, por desgracia, conozco a dos de sus familiares de forma muy directa y con muy buena amistad con ellos. Hoy vengo a hablar, por desgracia, de Ángel Mota, que era funcionario de prisiones, al cual ETA asesinó cuando sostenía su bebé en brazos para meterlo en el coche. Esto pasó por la mañana. Como te decía, estaba metiendo a su bebé de meses en el coche cuando un miembro de la banda terrorista ETA se le acercó por detrás y le disparó un tiro en la cabeza. Padre e hijo cayeron al suelo en medio de un gran charco de sangre, del que el bebé fue recogido minutos después por una vecina del barrio. Hoy quiero también hablar de Juan José Díaz García, el cual no conoce a su padre porque su madre está embarazada de él cuando sostenía a su marido caído sobre la acera, batido a tiros durante hora y media, los tuvo en brazos.
hasta que llegó la policía. Todos se quedaron mirando, pero nadie vino a ayudarme. Y ocurrió en Eibar. Y quiero hablar también de Manuel Albizu, que era taxista, fue asesinado impunemente con 2 balazos en la cabeza. Es que me cuesta, Josué, hablar cuando hablo de estos temas, se me basta la voz. Asesinado impunemente con 2 balazos en la cabeza por los cobardes de ETA. Su nieto es muy amigo mío y que desde aquí le mando un abrazo, que es Cristian Matías, y le quiero mandar un abrazo al hermano, que también le conozco, de Ángel Mota, Jorge, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, al cual le tengo un aprecio enorme y le mando desde aquí también un fuerte abrazo. Eres un valiente, Javier, porque creo que esto ya no se hace, ni en televisión, ni en radio, ni en ningún sitio, y que tú des voz a las víctimas del terrorismo, que te acuerdes de ella, que te emociones, de verdad que la audiencia te lo agradece mucho y yo personalmente también te lo agradezco, porque cada lunes estás aquí sin cobrar un duro y solo por la memoria de las víctimas, pues te lo agradezco de corazón, de verdad. ¿Cómo no te vas a emocionar, Josué? ¿Cómo no te vas a emocionar? ¿Y cómo no vas a tener ese dolor metido en tu corazón cuando ves que hay un gobierno traidor que ha traicionado la memoria de las víctimas del terrorismo, que se ha cerrado en falso una victoria de ETA, porque no hablo de derrota, hablo de victoria, cuando hay muchísimos casos sin resolver, tantas familias pasándolas fatal, tantos hijos que no han podido conocer a su padre, o si lo han conocido no tienen memoria de ello porque ETA les asesinó cuando ellos eran muy pequeños. ¿Cuántos abuelos, cuántos nietos, cuántos padres, cuántas madres, cuántos hermanos, cuántos tíos, cuántos sobrinos todavía no saben o no ha sido juzgado el caso por el asesinato a manos de ETA de sus familiares? Y aquí parece que no pasa absolutamente nada. ETA está en las instituciones cogobernando con el Partido Socialista. ETA puede llegar a la Lehendakaritza en mi tierra, en el País Vasco. Y ETA, pues, ha participado en la memoria histórica de este país, manipulando, engañando, falseando, permitido por un gobierno del Partido Socialista, cuyos miembros y muchísimos miembros yo he conocido han sido asesinados y otros no lo han sido de casualidad, con los que yo he compartido en pueblos y ciudades tanto dolor, tanta rabia, tanta indignación, tanta lucha por la libertad, tanta lucha por España y tanta lucha frente al terrorismo de ETA, que esto me parece abominable y asqueroso, cómo se ha cerrado este capítulo tan horrible, terrorífico, que hay que vivirlo para poder contarlo. Yo tengo la suerte de haberlo vivido y poder contarlo, pero todos los días digo, ¿pero para qué? ¿Para esto? ¿Para cerrar esto en falso? Hemos perdido la juventud, otros han perdido su vida. Para este camino, estas alforjas, no tiene sentido, Josué. Y por eso, desde aquí, quiero decirles a todas las víctimas del terrorismo. Por eso, cuando hablamos de Eduardo Madina y de otras personas con las que no comparto nada políticamente, les tengo un respeto reverencial como víctimas del terrorismo porque han sufrido. Independientemente de la ideología, que no me une en nada, como sabes, con el Partido Socialista o con otros partidos que han sufrido el terrorismo, me une esa vinculación de haber estado con ellos en las trincheras, unas trincheras muy difíciles, muy duras en lo personal, porque tú te levantabas una mañana y no sabías si ibas a volver a tu casa al día siguiente muerto o sin pierna o sin brazo, porque estos canallas de ETA te arrebataban todo, tu libertad, pero te iban a arrebatar tu vida, te podían pegar un atentado, salir herido sin un brazo, sin una pierna, y eso era lo mejor que te podía pasar si tenías la fortuna de salir vivo de un atentado. Por tanto, no me voy a rendir,
porque las víctimas del terrorismo merecen todo mi cariño y todos mis respetos. Y pido desde aquí una vez más que nos enseñen de una puñetera vez las actas de la negociación con ETA, que esto parece ser que no lo quieren enseñar. Y luego digo, memoria, dignidad, verdad y justicia, siempre con las víctimas del terrorismo. ¡Viva la libertad y viva España! Pero qué bien te queda, porque lo dices con el corazón. Solo quería acabar preguntándote, cuando hablas con esas víctimas, ¿qué te dicen? Con esos familiares, evidentemente, de esas víctimas, ¿qué es lo que te transmiten? Porque, por ejemplo, hoy Margallo ha dado una entrevista, José Manuel García Margallo, o sea, no estoy hablando de Otegi, estoy hablando de Margallo, ha dicho, Bildu es una victoria de la democracia. Tú cuando oyes esto y las víctimas, ¿cómo te quedas? Voy a intentar contar hasta 3 con esa declaración de Margallo, por el respeto personal que siempre he tenido, no lo político, que no opino nada como él, pero sí en lo personal me gusta respetar a las personas. Pero, señor Margallo, ETA no ha sido derrotada. ETA le derrotó la Guardia Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero los políticos se encargaron de darle un balón de oxígeno y que siga viviendo. Y están las instituciones. Y hay 300 casos sin resolver. Y más cositas, señor Margallo. Entonces, por favor, le pido un poco, de verdad, téngase respeto a sí mismo, señor Margallo. De verdad, téngase respeto a sí mismo. Hable de lo que sabe. Yo, a lo mejor no tengo ni puñetera idea de política internacional, como sabe el señor Margallo, que es un erudito, aunque yo no comparta muchas de sus teorías, pero es un erudito. Pero usted no me hable de algo de lo que yo he vivido, señor Margallo. Que a mí no me lo han contado, por desgracia. Yo he vivido lo que ha sido el hostigamiento de ETA contra mí y contra mi familia, y le garantizo que a mí me encantaría haber derrotado a ETA, igual que estoy encantado de poder conducir mi propio coche y no ir en una cápsula en un coche con 2 escoltas. ¿Vale? Estoy encantado, porque tengo más libertad y porque puedo estar con mis amigos y con mi mujer sin que me tengan que estar vigilando y protegiendo. A los cuales les doy las gracias, a mis escoltas, a todos los que he tenido. Pero entenderá usted, señor Margallo, que vivo mucho más cómodo. Pero lo que no pienso renunciar es a decir la verdad. Y la verdad es que ETA no ha sido derrotada. ETA sigue más viva que nunca y que como un día no les den lo que quieren dentro de ese proceso que lleva ETA de cambio de sociedad, les aseguro que va a volver. El día que no les den lo que quieren o que les lleve la contraria. Por tanto, señor Margallo, hable de lo que usted sabe y yo hablaré de lo que yo sé, por desgracia. Es que qué triste, ¿verdad? Que aquellos que han sufrido el terrorismo, no el señor Margallo, pero su partido. Seguro que el señor Margallo lleva desde el año 77 de diputado. O sea, entiendo que ha ido a entierros, que ha sufrido el asesinato de compañeros. Ese síndrome de Estocolmo, esa manera... Hablabas antes de las víctimas. Yo, lo mismo, yo no entiendo por qué la hija de Ernest Lluch, lo entiendo por el discurso político que defendía el padre, ¿no? Pero la hija Sara Lluch está en Podemos, un partido que iba de Ricotaberna en Ricotaberna pidiendo el voto y el apoyo de los batasunos. Yo no lo entiendo, yo no entiendo por qué Eduardo Madina tiene ese discurso que tiene. Yo no entiendo, vamos a ver la imagen, yo no sé por qué Margallo tiene este discurso. O sea, vean. O sea, ¿Bildu es una victoria de la democracia? Y entonces el PP es una derrota. Porque si el PP está enfrente de Bildu, o eso se supone, la victoria tiene la cara de la derrota. O sea, Bildu es la victoria y la derrota es el PP, señor Margallo. O sea, Vox es la derrota, José María Alcaraz, Santiago Abascal, Ortega Lara es la derrota y Otegi, Matute, Aizpurúa son la victoria, señor Margallo. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, que se ha ¿no equivocado se te el titular. revuelve el estómago? ¿No se te pone la piel de gallina, Javier? Pues ya me conoces, ya sabes que sí, pero es que el titular está mal. Yo creo que Margallo ha querido decir que Bildu ha ganado la democracia. Bildu ha ganado a España, pero ha ganado a España porque se lo han permitido. Claro. ¿Vale? El único partido es que ya me dicen, no, es que siempre estás hablando de Vox. Pues lo voy a seguir haciendo, porque el único partido a día de hoy que defiende a las víctimas del terrorismo y que pide la ilegalización del brazo político de ETA y que tiene a personas como José Antonio Ortega Lara, como José Alcaraz, como Santiago Abascal y como tantos otros Ana que han Velasco. sufrido
Ana Velasco, efectivamente, que me la olvidaba la pobre Anita Velasco, buena amiga mía, que defiende a las víctimas del terrorismo y que no se ha rendido frente a esta patulea batasuna etarra, es Vox. Y por tanto, el único partido que como víctima del terrorismo puedo votar es a Vox, aparte de que coincido con ellos en muchísimas cosas. Pero como víctima del terrorismo, el único partido que a mí, hablo en mi nombre, yo no hablo en nombre de nadie, en el mío, me representa y me defiende y me honra como familiar de víctima del terrorismo, como persona que por poco lo matan, es Vox. Y a mí las palabras de Margallo me parecen lamentables porque hay muchos compañeros con los que ahora mismo no reconozco en el País Vasco, en el PP vasco, pero que han sufrido conmigo lo mismo, que han visto enterrar a compañeros y que merecen todos mis respetos por eso, y que seremos siempre una familia, independientemente de que yo, para mantener mis principios, me haya tenido que cambiar de color, porque a veces no te queda más remedio, porque el Partido Popular no lo reconoce como diría Alfonso Guerra ni la madre que lo parió, pero eso no quita para que se tenga un respeto con las víctimas del terrorismo que hoy Margallo, para mí, y en mi opinión, no lo ha tenido con las víctimas del terrorismo. Porque decir eso sobre Bildu, que es ETA, me parece de muy poco de recibo, Josué. Pues querido Javier, un abrazo muy fuerte. Recuérdanos el nombre de las dos víctimas del terrorismo y así acabamos este programa. Sí, es Ángel Mota, que era funcionario de prisiones, Juan José Díaz García y el querido abuelo de mi amigo Cristian Matías, que era don Manuel Albizu. A José Mota le conozco, forma parte de la VT, no es el humorista, sino el hermano de Ángel Mota, asesinado por ETA. Querido amigo, un fuerte abrazo, te me cuidas y te vienes para Madrid pronto, Pues ya te conté el plan en privado y en eso estoy, Sigue el plan, tras de plan. Sigue el plan, efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Josué. Hasta luego. Gracias. Pues nosotros acabamos dándole las gracias a Marta García, nuestra técnico, que siempre está ahí al quite, me pone las imágenes, los vídeos, es una campeona. Así que le doy las gracias y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.